El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Contribuir a la formación y a fortalecer el conocimiento del proceso electoral y de partidos políticos en los televidentes es una de las responsabilidades de la televisión pública, favoreciendo la apropiación de este tema, reconociendo la capacidad de transformación de la realidad que ejercen los electores cuando emiten su voto. Consciente de su papel, Teleantioquia emitió el primer foro de candidatos a la presidencia. Hoy, en Saberte Ver, analizaremos su pertinencia y haremos un balance. Para un canal público, creo que para toda la televisión, pero para un canal público de manera mucho más directa, incluso pues por mandatos legales, su función pedagógica. Una de las funciones de la televisión pública precisamente es esa, abrir espacios, permitirle a la ciudadanía escuchar las propuestas en las contiendas electorales. Lo que hay que decirle a la gente es que varíe, que compare, que se tome el trabajo de escuchar a los candidatos, de mirar sus propuestas y ojalá de decidir en conciencia. Para Teleantioquia es creo que la oportunidad de oro de mostrar que la democracia tiene mucho más sentido cuando se puede llevar a las regiones. Yo aplaudo realmente que Teleantioquia haya abierto este espacio. Yo creo que es algo inédito, muy novedoso y además muy necesario en la construcción de ciudadanía. Me llamó la atención porque de todas formas era un canal Teleantioquia que se ha venido destacando por sus buenos contenidos. Yo creo que ha tenido muy buenos contenidos como de opinión y era importante conocer los candidatos. Esto es Saberte Ver. Hoy en El Defensor del Televidente hablaremos de cómo el canal regional ha organizado el foro con los candidatos presidenciales y sobre todo la importancia de un canal regional de hacerse preguntas y preguntarle a los candidatos por las propuestas que tienen para la región. Sabemos que la ley ha limitado mucho que los canales regionales puedan hacer foros. Teleantioquia encontró la forma de hacer ese foro y valoramos sobremanera cómo los candidatos respondieron al llamado de Teleantioquia y dieron respuesta a las preguntas que desde el canal y los comunicadores y periodistas fueron elaborando. Solamente quedaría por decir que nos gustaría que esos candidatos y que esa democracia se viviera más en todas las regiones, que tuviéramos la posibilidad en todo el país de ver a todos los candidatos presentando unas propuestas frescas e innovadoras dentro de lo que es la democracia de Colombia. Recordemos que Colombia es un país democrático y como democracia debemos propender porque todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acercarse a los procesos de elección de una manera adecuada. Educar políticamente desde los medios de comunicación se hace necesario y hace parte de un compromiso con los ciudadanos. Pero, ¿cuáles son los temas que más le interesan y preocupan a la comunidad, en este caso a los antioqueños? Esta pregunta se la hizo Teleantioquia y gestionó por primera vez un formato para que los televidentes conocieran las propuestas de los candidatos. Para un canal público, creo que para toda la televisión, pero para un canal público de manera mucho más directa, incluso pues por mandatos legales, su función pedagógica, su función de profesor de ciudadanía es una cosa muy importante. Entonces, un canal como Teleantioquia lo que hace en este caso es crear una herramienta de debate público que se vuelve formativa para la ciudadanía. Eso ya es muy importante,
que todos aquellos televidentes, las personas que nos ven a través del canal, puedan escuchar opiniones diversas expresadas de manera libre y a fondo, es una ganancia muy importante. Es el canal jugando un papel de maestro, o tal vez de maestra, para ser más exactos. Una de las funciones de la televisión pública precisamente es esa, abrir espacios, permitirle a la ciudadanía escuchar las propuestas en las contiendas electorales, y por eso este foro sirve para eso, para que todos los candidatos puedan expresar sus ideas sobre temas puntuales y concretos que le interesen a la región y que le interesen a Colombia. Normalmente los televidentes son más inteligentes de lo que a veces nosotros mismos creemos. Yo creo que los televidentes tienen, y sobre todo en esta región, tienen una gran formación, tienen digamos, una mirada más o menos crítica, cercana y amable, pero siempre crítica. Ahora, lo que hay que decirle a la gente es que varíe, que compare, que se tome el trabajo de escuchar a los candidatos, de mirar sus propuestas y ojalá de decidir en conciencia más que por la emoción, más que por la publicidad, por las tesis, y ojalá habría que decirles pensando mucho en Antioquia. Hoy, desde el Comité Defensor del Televidente, les queremos contar un poco a nuestros televidentes cómo Teleantioquia gestionó y logró transmitir el foro presidencial en un canal público regional. Hablamos con Clara Marcela Mejía, gerente de Teleantioquia, y Luz Mónica Martínez, secretaria general del canal, y esto nos contaron. Desde el mes de diciembre de 2013 le enviamos un derecho de petición al Consejo Nacional Electoral solicitando igualdad y la posibilidad de participar en la contienda electoral. Ellos nos dieron un visto bueno, positivo, y desde ese momento cada candidato que iba saliendo a la palestra pública lo íbamos invitando y agendando para el foro. Todos desde el primer día que se lanzaron tuvieron la invitación de Teleantioquia y empezamos a pensar cómo metodológicamente lo podíamos asumir y qué podía ser un diferenciador de la televisión pública frente a la televisión comercial. Y precisamente eso, no queríamos show, no queríamos espectáculo, queríamos un libre confluir de ideas y una posibilidad de experimentar en la audiencia, la posibilidad de escoger. Por eso nuestro eslogan es Antioquia elige, vota inteligente. Solamente uno puede votar inteligente cuando conoce a profundidad las ideas de los candidatos. Para Teleantioquia es, creo que la oportunidad de oro demostrar que la democracia tiene mucho más sentido cuando se puede llevar a las regiones. Este es un momento, yo creo que histórico para los canales regionales y en particular, obviamente, para nuestro canal, porque conseguimos en principio, pues, hacer una consulta al Consejo Nacional Electoral y participar de un foro en el mes de diciembre del año anterior, en que pudimos de primera mano consultar con el Consejo Nacional Electoral si podíamos, como canales regionales, hacer debates presidenciales. En la Ley 996 del 2005 esta posibilidad estaba reservada únicamente al operador nacional. Entonces, conseguir esto para Teleantioquia después por escrito y de manera expresa de parte de ellos, siempre y cuando se garantizara la pluralidad, la participación, la igualdad de los candidatos, pues creo que eso marca un verdadero hito en la participación de los candidatos a la presidencia. En el proceso electoral para Senado y Cámara, tanto la Gobernación de Antioquia como el propio canal se empeñaron a fondo en una tarea de proponerle a la ciudadanía que votara inteligente, que votara limpio, que utilizara ese derecho fundamental que se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad, que es que cada ciudadano tiene derecho a un voto, su voto. En ese momento lo que hicimos fue presentar una cantidad enorme de posibilidades y de alternativas que existían. Dado que es tan grande el número de candidatos, es prácticamente imposible individualizar a cada uno de sus propuestas. En este caso, dado que el número es limitado, estamos hablando de presidente, estamos hablando de una cantidad pequeña, entonces sí podemos preguntarles a cada quien qué opina sobre temas críticos. En este caso, qué opinan sobre temas críticos para la región antioqueña. No es lo mismo escoger un candidato, por ejemplo, que piense que Urabá no tiene ninguna importancia para el país,
o escoger en esta región un candidato que logre ver la trascendencia que tiene ese rincón de nuestro territorio, ya no solo para Antioquia, sino para todo el país. Yo aplaudo realmente que Teleantioquia haya abierto este espacio. Yo creo que es algo inédito, muy novedoso y además muy necesario en la construcción de ciudadanía. Y de algún modo son los canales públicos como los primeros en ser llamados a que ayuden a que la gente se forme una opinión pública, digamos, clara, consciente, con conocimiento. Los medios han hecho eso, formar opinión pública, y en época electoral sí que es necesario, me parece a mí, que los medios contribuyan a esa formación de buenas opiniones de los colombianos y de los antioqueños en este caso. La democracia necesita medios de comunicación que no sean excluyentes, para así poder constituirse en vehículos universales de información, así como en su papel de contralores políticos. Todo ello dentro de un ejercicio de una efectiva libertad de expresión. A través de Twitter, normalmente siempre sigo los canales regionales sobre todo los de aquí de Antioquia, entonces me enteré, ya después vi las propagandas en el canal, entonces estuve más pendiente para poderlo ver. Ya antes había estado en el foro organizado por la Universidad de Antioquia. Me llamó la atención porque de todas formas era un canal Teleantioquia que se ha venido destacando por sus buenos contenidos. Yo creo que ha tenido muy buenos contenidos como de opinión y era importante conocer los candidatos, sus propuestas. Esta vez estaba Enrique Peñalosa, que no había estado en otro foro, y en general uno debe estar informado como estudiante o en general un ciudadano debe conocer muy bien las propuestas de cada candidato, entonces por eso me pareció importante conocer. Teleantioquia continuará esta pedagogía electoral, teniendo en cuenta los elementos principales que componen una elección. Deben ser informados por los medios, sobre todo acerca de los partidos políticos y los candidatos que participan en el proceso, los asuntos y novedades que se debaten, el proceso de votación en sí mismo y cualquier otro elemento que implique que el proceso sea más amigable para el elector común. Pues la función del noticiero es estar muy atento al cubrimiento del foro. Mañana seguramente o durante el día siguiente a la elaboración de este foro lo que estaremos haciendo es un resumen de lo que pasó durante el foro. Asimismo, previamente estamos elaborando notas de cultura política sobre las elecciones presidenciales, entonces le vamos a explicar a la gente, por ejemplo, qué es una segunda vuelta, le vamos a explicar a la gente en qué consiste, por ejemplo, la figura del vicepresidente, le vamos a contar a las personas, a los televidentes de Teleantioquia Noticias, quiénes son los candidatos, sus respectivas hojas de vida y más o menos qué están proponiendo. Es un poco lo que debería hacer el periodismo siempre, que es ayudar a entender, que el televidente que ya ha tenido ocasión de escuchar a los candidatos pues tenga también la oportunidad de confrontar las ideas que ellos presentan. Uno casi siempre tiende a creerle todo al que está escuchando y puede que a 5 o a 4 les crea a pie de juntilla lo que están diciendo. Un poco el análisis es la posibilidad de, como dirían las señoras, de desmenuzar un poco y poder leer en contexto y en comparación lo que uno y otro dice. Teleantioquia ha tenido dos logros con esta propuesta. Primero, permitir que la televisión pública pudiera presentar un foro con candidatos cuando antes eso solamente estaba destinado para los canales privados. Y segundo, la metodología. Estamos acostumbrados en estas contiendas a mucha pelea y discusión que opacan las ideas. Por eso establecimos muy claramente la metodología, es un foro para presentar las ideas. Mandamos con 15 días de anticipación las preguntas, no hay ninguna sorpresa. Lo que se pretende es precisamente que los candidatos hablen, que cuenten sobre su plan de desarrollo, sobre sus propuestas concretas y la ciudadanía pueda tomar atenta nota y definir en cada uno de ellos cuál es la mejor o cuál es la opción que más se acomoda a lo que las personas piensan de lo que debe ser el país. Me gustó la forma en que lo desenglobaron,
muy imparciales, buscaron siempre a cada candidato, volvieron a repasar algunas palabras claves que dieron en su momento cada candidato, buscaron sus diferencias. Me parece que los panelistas en ese caso estuvieron como muy acertados y mostrando esa imparcialidad que debe tener un canal. Es consecuente que los medios deben ser imparciales y balanceados al informar sobre noticias con respecto a una elección, no debiendo existir programas o artículos favorables a un candidato o partido político determinado. Escuchemos algunas opiniones como balance de lo que fue el foro en Teleantioquia. Un balance muy positivo. A ver, en primera instancia, haber logrado reunir a los 4 candidatos. Sabemos que el presidente candidato va a ser muy difícil que se preste para estar en un debate o en un foro. Haber logrado reunirlos me parece que ya es un mérito bien importante, y en la planeación, digamos que esos 8 temas iniciales con los que piensa el foro son los temas que se van a abordar, así en el foro no hayamos podido ver sino 7 de los 8 temas, pero temas en los que además la región está presente, en los que se quiere conocer un poco qué pasa en las propuestas de los candidatos para Antioquia, qué hay allí de Antioquia en esas propuestas. Yo creo que es bastante importante que nosotros lo tengamos, y me parece que da un balance muy positivo. A mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención que Teleantioquia, justamente Teleantioquia, que es el canal regional como más influyente en los antioqueños, haya sido el que promocionó este foro y lo llevó a cabo, además de la forma en que lo llevó como con temas tan diversos y aplicándolo mucho a la región como tal. Me parece importante porque a veces cuando se basa tanto en los canales nacionales, en estos casos no se abarcan temas muy específicos, demasiado global, y que a veces a las regiones no es que les llegue mucho. Entonces fue como de lo más importante que vi en cada pregunta, que siempre lo enfocaban en un tema, una problemática regional, sacando a ciertos ejemplos que tenía o que podía dar el departamento en experiencias o en problemáticas que le afectan. El orden del foro, el hecho de que haya estado, digamos, las preguntas enviadas con anterioridad, los candidatos efectivamente las prepararon, hubo unos que se veía claramente que las habían preparado como con muchísimo más rigor que otros probablemente, pero con un tiempo determinado, un tiempo específico para que dieran una respuesta. Hay una cosa que todos sabemos, y es que digamos que una diferencia importante entre un foro y un debate, y en este caso el foro tiene como algo muy positivo, por supuesto, que conozcamos las propuestas y las ideas de los candidatos sobre temas específicos que ya estaban, digamos, diseñados y preguntados con anterioridad. Eso de todas maneras resta una cierta espontaneidad y algo que también es interesante en la construcción de la democracia, y es eso que se conoce como la campaña, digamos, no oficial. Porque de algún modo, cuando uno tiene unas preguntas que le han hecho y tiene unas respuestas preparadas, las respuestas muchas veces sirven para hacer eslogan de campaña, son propuestas que muchas veces no alcanzan a tener tanta profundidad al momento de no poder ser contestadas o rebatidas y debatidas. Entonces digamos que favorece cierta campaña, cierto hacer propaganda por parte de los candidatos, pero también permite conocer propuestas que estaban enmarcadas, por ejemplo, en el caso de nosotros, en Antioquia. Me comuniqué a través de Twitter, publiqué algunos tweets promocionando el foro, otros relacionados con propuestas que hacían algún tipo de candidato, si estaba a favor, en contra. Normalmente uno en Twitter lo busca como un modo de opinión propia, buscando que otras personas, quizás los que lo siguen o están siguiendo el mismo debate, el mismo foro, lo puedan conocer. Y uno busca también de todas formas interactuar con las demás personas, mirando qué opinión tienen, contrastarlas con las que uno tiene particularmente, y así ayuda como a tomar una mejor decisión a la hora de
de ir a la mesa de votación. En el foro, donde se expusieron las propuestas en temas que le interesan al departamento de Antioquia, como infraestructura, paz y posconflicto, educación, sector minero y salud, Teleantioquia le dio un valor adicional a la transmisión y desde los estudios del canal, reconocidos periodistas analizaron las propuestas presentadas por los candidatos. También dentro de la metodología se establecieron dos espacios: el foro, donde están los candidatos exponiendo sus ideas, y después un grupo de analistas, periodistas de reconocida trayectoria regional y nacional, que precisamente analizan y contextualizan las ideas. Es como también un tamiz para poder distinguir frente al contexto del país y frente al contexto del mundo, cómo les va a cada uno de ellos con la presentación de estas ideas. Es un asunto importante porque da mucho más elementos a los televidentes para tomar su decisión. Que hay periodistas que tienen trayectoria en distintos ámbitos, pero todos en el campo político. Luis María Sierra es una periodista de toda la trayectoria, que tiene una visión nacional, pero que conoce la región. Fernando Cifuentes lleva muchos años cubriendo la parte política en el noticiero de Hora 13 en distintos medios aquí en la región. El politólogo José Olimpo es una persona de la academia, pero que tiene además mucha facilidad también con los medios, cercanía con los medios y que ayuda perfectamente a entender. Y bueno, yo he hecho pues un par de estudios sobre esta particular y me gusta el tema político y hago periodismo. Los temas, digamos que son muy globales. Estamos hablando de educación, estamos hablando de paz, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de empleo, estamos hablando de salud, que digamos que son temas nacionales. Pero esos temas los tratamos de traer a Antioquia y a ellos previamente se les ha dicho, se tiene que concentrar en Antioquia. Entonces la idea es que se traten de concentrar en Antioquia. Obviamente va a haber temas, digámoslo así, que van a meritar respuestas por parte de los candidatos frente a lo que está sucediendo en el país. Entonces seguramente el proceso de paz será uno de esos temas, porque el proceso de paz, nos involucra a todos como Colombia, no solamente al departamento. Pero el enfoque con cada uno de los candidatos es que puedan tratar de concentrarse un poco en los temas que atañen a la región, en los temas que nos importan a los antioqueños. Lo que queríamos llevar para los televidentes era ideas. Uno está acostumbrado a ver eso en escena. Cómo destruye la idea del otro, o cómo su contrapunteo a veces se vuelve unas opiniones que nada enaltecen la democracia y que nada le aportan al ciudadano. Yo creo que cuando uno dice Antioquia elige voto inteligente, ¿cómo puede hacer eso? Única y exclusivamente con ideas. De manera que objetivamente quien lo está viendo pueda decir, me gusta, ¿cuál es la mejor respuesta de estos candidatos que vienen? ¿Quién me propone lo mejor en cualquiera de los temas que esta noche se están llevando a ese escenario? De conformidad con la ley, los medios de comunicación social son libres y tienen responsabilidad social, estando además garantizando el equilibrio y pluralismo informativo, tanto a nivel general, pero especialmente en materia electoral. De igual manera, se encuentra garantizando el acceso de los partidos, movimientos y candidatos a los medios de comunicación a fin de difundir sus ideas, programas y planteamientos. Aquí se va a llamar foro. Lo que tenía prevista la ley 996 era debates. Los debates, recuerda que siempre tienen controversia, tienen contrapunteo, tienen todo esto. Teleantioquia quiso denominarlo foro y darle además un enfoque diferente. Un enfoque mucho más respetuoso. Los candidatos responden la misma pregunta, no es para replicar, no es para discutir, es para proponer. Es un foro propositivo de ideas para la región. Queremos conocer la opinión de cada uno de ellos en relación con unas preguntas muy puntuales que les han sido enviadas con anterioridad y que han sido conocidas por sus campañas y por ellos, de manera que vamos a tener una información de cada uno tal cual como la piensan para la región, pero con un debate, con un escenario de mucha altura. Teleantioquia le apuesta a la democracia, abrir espacios de participación, de diálogo y de encuentro. La televisión pública debe fortalecer estos lazos, estos canales con las audiencias. ¿Qué sigue? Si hay segunda vuelta, esperamos también tener un foro con las dos personas que queden para la segunda vuelta. Y tenemos ya previsto un cubrimiento para las presidenciales que tenga dos escenarios, Bogotá y obviamente la correspondencia en nuestra región, en los diferentes municipios, de cómo se viven los resultados finales de la contienda electoral. Es estar en todo el proceso, contexto, análisis, investigación y periodismo. Me parece que ese aporte del análisis
fue muy interesante. Creo que es totalmente rescatable, también ha sido poco visto, sino es que tal vez yo no recuerdo haber visto que inmediatamente después de un foro se puedan sentar a conversar 4 o 5 analistas, periodistas de diferentes medios, no solo de la televisión y no solo de Teleantioquia, analistas también y personas de la academia, analizar ya el foro como tal, a mirar las propuestas de los candidatos, a mirar las diferencias entre ellos. De algún modo ellos trataban de identificar a cuál le había ido mejor o a cuál no en una u otra de las preguntas, y eso nos ayuda mucho a los ciudadanos, ayuda a los antioqueños como a formarnos una idea más clara de lo que está pasando en la política, porque una de las críticas fuertes que se le hace a la política en nuestros días es que se volvió un espectáculo, que se mediatizó completamente y se ha perdido la profundidad y la calidad de las propuestas, esa digámoslo así, como ese quehacer de la política en cuanto a las propuestas y a lo que tienen como de ideas para presentarnos a los electores, muchas veces se está perdiendo por esa gran, digamos, afluencia del marketing político, de la mediatización. La otra parte que me gustó fue como la forma en que el presentador o el que llevaba el foro lo manejó muy bien, fue muy claro, hablaba de una forma muy clara, muy directa, y el tiempo que lo manejaron muy bien, no hubo... Fue muy ameno, no hubo participación como de personas que se generara un conflicto entre los aspirantes. O sea, realmente fue una posición muy seria en el foro. Y en cuanto a las políticas que utilizaron cada candidato, habían algunas que de pronto no me llegaban mucho por su contenido, que me gusta más por el lado de la educación, que busquen más contactarse más con el ciudadano. Una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación es informar al público sobre asuntos de interés, en este caso sobre el periodo electoral, para aportar a la construcción de la democracia. Recuerde que usted, como ciudadano, debe ejercer uno de los mecanismos de participación, que es el voto, en donde tiene la oportunidad de elegir su futuro. Los foros y el cubrimiento electoral ha permitido que el canal se dinamice en su producción y en su contenido. Es la posibilidad también de las regiones responder ante este reto. En el pasado cubrimiento tuvimos a los corresponsales de una manera muy activa y permanente durante todo el día, mandando los reportes desde sus regiones. Entonces le aportamos a eso, como a la descentralización, que la tecnología sirva para fortalecer los contenidos y dar mayor cubrimiento. Se trata de una elección que es nacional. Los temas siempre dijéramos que tienen una mirada nacional, que tiene que ver con el futuro del país, pero hay, dijéramos, énfasis, particularidades desde las regiones que muchas veces no se alcanzan a visualizar en la campaña. De allí la importancia de que un medio como Teleantioquia y en general los medios regionales puedan tener la oportunidad que tiene Teleantioquia hoy de mirar con la lupa, que digamos, con la visión de la región, esos temas que naturalmente también son regionales, porque no habrá una política de educación específica para Antioquia, pero sí habrá maneras de apropiar la educación o cualquiera de las políticas nacionales desde esta región. Es una invitación para los televidentes, para los ciudadanos, y me atrevería a decir también incluso para Teleantioquia. Yo creo que organizó un foro de muy buena calidad y creo que se le podría medir a un debate. Es decir, creo que lo que continuaría es ahora, ya sin las preguntas preparadas, ya sí empecemos a confrontar ideas. ¿Cuáles son las diferencias? Esa es una labor que también podemos hacer los ciudadanos. Es una labor que nosotros haríamos en la medida en que estemos más informados, que tengamos mayor criterio y capacidad crítica para evaluar las propuestas de los candidatos. Con este foro el canal nos da la posibilidad a los televidentes de ser más críticos, de investigar más sobre cada candidato, su manera y su forma de enfrentar las problemáticas que vive la región, y entonces así tener una mirada más objetiva cuando vamos a llegar a las elecciones que ya se acercan. Saberte ver, saberte ver.
nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.